Estudiante de memoria, una por una, la abuela sacudía la cabeza, dudando de que este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recordaba las flechas para el cartel. Pasaron varios años y mi cabeza se hizo más grande, pero los almendras de mi cerebro no crecieron. Al complicarse mis relaciones con las personas y aparecer varias variables que las formulabas que enseñaban mamá no puede resolver, no puede evitar convertirme en un chico de cuidado. Mis compañeros me fichaban como un chico raro. Ya desde el primer día de clase me llevaban al fondo del campo de deportes donde me convertían en un mono de feria delante de todos. Siempre me estaban haciendo preguntas raras y como yo no sabía mentir, les respondía de pie de la letra, sin tener la menor idea de por qué se revolcaban de la risa. Era consecuencias, aunque no fuera mi intención. De todos los días hacía desesperar a mamá, pero ella no se rindió. No debes llamar la atención con eso, ya es mía, ya es más que suficiente. Lo quería decirme, que no era de dejarme, de que los demás se dieran cuenta de que yo era diferente. Si me descubrían llamaría la atención y en ese caso me convertía en el blanco de sus burlas. No alcanzaban a conseguir una instrucción simple y directa del tipo: si viene un automóvil, quítate en medio. Tenía que volverme todo un actor. Si quería esconderme a mamá, era incansable y desplegando toda la imaginación de lo que eras capaz. No paraba de inventar diálogos supuestos como un dramaturgo. Ahora tenía que aprender de manera no solo verdadero sentido de las cosas que me decían, sino también de la intención adecuada, de que había darle todo lo que yo decía. Por ejemplo, si un compañero me mostraba un inútil escolar o un juguete nuevo y me daba explicaciones sobre lo que en realidad estaba haciendo era un explicar, sino alardear. Según mamá, la respuesta modélica en esta ocasión era que suerte tiene, que en realidad significaba te envidio. Si alguno me decía positivo, por supuesto debía que me molesté las cosas que entraban dentro de esas categorías, del tipo, qué guapo eres, o lo has hecho muy bien. Debía responderle gracias, no es para tanto. Mamá me explicaba que gracias era la respuesta más común y corriente, pero que no es para tanto. Me notaba mayor confianza en mí, por lo que no podía hacerme quedar mucho mejor. Por supuesto, sin hacer caso de sus enseñanzas, yo siempre elegía las respuestas más simples. Como mamá tenía una letra ilegible, busco en internet los ideogramas chinos que significaban alegría, enfadado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza, y los imprimió en folios. Mi abuela chasqueó la lengua y me reprendió, diciendo que había ponerle más dedicaciones a lo que hacía. A continuación, a pesar de no haber estudiado nunca caligrafía china, se puso a copiar bien grande los ideogramas como si fueran dibujos y mamá les pegó por toda la casa a modo de cuadros o talismanes de la suerte. Cuando iba a ponerme las zapatillas, el ideograma chino se sonría desde mueble zapatero. Cada vez que abría el refrigerador veía sobre la puerta el ideograma de amor, y antes de dominarme el ideograma del placer me contemplaba desde la cabecera de la cama. Mamá los había colocado sin tomar decisión de cuenta, sino persiguiendo sus ideas supersticiones. Había pegado dentro del baño los ideogramas que correspondían a las cosas malas. Allí estaban enfadadas, tristeza y odio. Con el tiempo los papeles se arrugaban y los caracteres se habían borrosos por la humedad. Pero mi abuela se encargaba de removerlos periódicamente, copiándolos en el nuevo. Al final se los aprendió de memoria y llegó a escribirlos con un estilo bastante elegante. Mamá inventó un juego que se llamaba alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Ella me describía una situación y yo debía decirle cuál era la emoción más adecuada. Si alguien
me comediaba con algo rico. Debía sentir alegría y agradecimiento si alguien hacía daño o enfadado y así me sucesivamente. Una vez le pregunté qué debía sentir si alguien me daba de comer algo malo. Debí de pillarla por sorpresa, pues no tomó su tiempo para responder. Después de pensarlo durante un buen rato, dijo, la reacción básica era el enfado. De hecho, la había visto quejarse más de una vez en un restaurante porque la comida, más de una vez en un restaurante porque la comida no era buena. Sin embargo, también me dijo que dependiendo de la persona que me lo daba, podía reaccionar con alegría. Recordé que la abuela la sorprendía cuando se quejaba los restaurantes, diciéndole que siempre debía agradecer cualquier alimento. Cuando pasa el tiempo y cumplí los 16 años, se hizo mucho más frecuente que mamá no respondiera de inmediato o se quedara titubeando. Cuando yo le preguntaba algo al final para evitar que siguiera haciéndole más preguntas, concluía diciéndole las 7 emociones que hablamos trabajando eran lo más importante que me las aprendiera bien de memoria. Tenías que dormir lo básico, lo complicado es que lo secundario quizás pienses que eres demasiado seco, pero en lo básico ya estás dentro de la normalidad. Era realidad. A mí no me importaba mucho lo que dijeran de mí. Del mismo modo que podía comprender las diferencias sutiles de que había entre las palabras, no me hacía ningún mella parecer normas o normal o anormal. Gracias al tenaz esfuerzo de mamá y el duro entrenamiento al que me sometía todos los días por costumbres y obligación, aprendí la manera de llevar grandes problemas de mi vida escolar. Al pasar a cuarto de primaria incluso pude mezclarme con los demás, así que puedo decir que se cumplió su deseo de que lo llamaran la atención. La mayoría de veces era suficiente con que se quedaran callados. Si no decía nada cuando estaba enfadado o significa que era paciente y si no reía cuando los otros lo hacían. Era serio y prudente. Y si no lloraba cuando debía de hacerlo. Era fuerte, sin duda alguna el silencio valió oro. El, com- la- eh, el confesión tenía que pronunciar todo el tiempo. Gracias y perdón. Pues eran las dos palabras mágicas que me permiten resolver muchas situaciones incómodas, hasta que era fácil se parecía entregarles el cambio a alguien que me daba un billete de 1000 wones. Lo realmente difícil era extender yo mismo ese billete de 1000 wones. Es decir, cuando yo era yo quien expresaba lo que deseaba o lo que quería hacer. Lo que me gastaba era complicado porque requería de una energía adicional, un cálculo extra. Yo tenía que pagar, pero no quería comprar nada, ni sabía cuánto tiempo quedar. Era tan agotador como querer olas en la superficie de un lago tranquilo. Dígame que al ver un chico con un chocopié en la mano tenía que decir yo también quiero uno con una sonrisa, a pesar que no me apetecía en absoluto o que tenía que quejarme con que ¿qué te pasa? Cuando alguien pensaba dándome un empujón o no cumplía con una promesa que había hecho y además debía hacerlo cerrando los puños con los ojos llorosos. Ese tipo de cosas eran las que me costaban. Yo habría preferido no tener que hacerlas, pero mamá me decía que tildaban qué chico raro si me veían demasiado tranquilo y pasivo, así que comencé a tomar las iniciativas de vez en cuando. Los seres humanos no somos productos de la educación, tú también puedes, me decía. Solía decirme que todo por mí bien y que lo hacía porque me quería. Sin embargo, según lo que yo veía, aquello no era más que un esfuerzo inaudito de su parte para no sentirse herida. Sin el amor era pronunciar sermones para indicarme qué hacer y qué no hacer. El tal la situación mientras me miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿No era acaso mejor
no darlo ni recibirlo. Por supuesto, nunca se lo dije, y no lo hice gracias a que entre esos innumerables principios de comportamiento que me hizo memorizar hasta el cansancio, había uno que rezaba: cuando era demasiado sincero puedes lastimar al otro. Como decía mi abuela, yo hacía mejores amigos con ella que con mamá. En realidad, salvo que a los dos les gustaban los caramelos de sabor ciruela, no parecían prácticamente nada, ni la fisonomía, ni los gustos, ni en la carácter. La abuela me contó de un día que la primera vez que mamá robó algo en la tienda fue una bolsa de caramelos de ciruela. La primera y la última la interrumpió mamá en voz alta. Ya conoces el dicho: quien roba un huevo roba un güey. Menos mal que no se cumplió en tu caso, le respondió la abuela riéndose. A los dos les gustaban los caramelos de ciruela. Por una razón bastante especial, los caramelos eran de un atractivo color blanco perlado, estaban cruzados por una línea de roja, y hacerlos rodar literalmente en la boca era uno de los mayores placeres que disfrutaban ambas. Como la línea roja se derretía más rápido que el resto, a menudo se cortaban la lengua con las artistas afiladas que quedaban en el caramelo. Pero ¿sabes qué es lo más raro? Sabes muy bien cuando cuchillo el gustillo salado de la sangre se mezclaba con el sabor dulce de la ciruela. Decía riéndose la abuela, abrazando contra su pecho la bolsa de caramelos, mientras mamá se levantaba para ir en busca de una pomada para la boca. Lo que realmente no parecía extraño era que nunca me aburrían las cosas que contaba la abuela, aunque las repetía una y otra vez. Aún no les he mencionado, pero la abuela aparecía en mi vida un día para otro. Ella no se había visto durante casi 7 años, hasta que mamá, agotada por los reveses de la vida, le envió señales de auxilio. La causa que se reponieron relaciones entre madre e hija fue un hombre, mi padre. Mi abuela perdió a su marido cuando estaba embarazada de mi madre, de modo que sacrificó su juventud tratando de que nadie señalara a su hija con el dedo por haber crecido sin padre. Se puede decidir que vivió prácticamente por una peor y para ella. Por fortuna, aunque nunca fue brillante, mamá era una estudiante aplicada y logró ser admitida en una universidad femenina de Seúl. Pero resulta que las niñas de sus ojos perdió la cabeza por un zángano. Esta palabra que solía usar mi abuela para referirse a mi padre, que vendía baratijas en un puesto callejero delante de la universidad. El zángano le puso a esa hija preciosa el anillo barato del dedo, alguno de los que vendería en su puesto, y le prometió amor eterno. La abuela juró que no aprobaría esa relación, ni muerta, pero mamá le replicó que el amor no necesitaba de aprobaciones, por lo que recibió una soberana bofetada. Después amenazó a la abuela con quedarse embarazada si seguía oponiéndose a la relación, y exactamente el mes después cumplió la amenaza. La abuela le lanzó un ultimátum: no la volveré a ver jamás. Si tenía ese niño, mamá se marchó a casa y se distanciaron definitivamente. He visto a mi padre tan solo en fotografías cuando mamá estaba en una motocicleta. Borracho, se abalanzó contra su puesto de baratijas, mandándolo al acto. Por todas las herencias nos dejó un puñado de accesorios chillones y baratos. Dada la situación, no pudo ponerse en contacto con la abuela. La había abandonado para ir detrás del amor, y ahora no podía volver cargando de desgracia. Así pasaron 7 largos años, hasta que resistencia mamá le llegó a un límite y tuvo que reconocer que no podía lidiar sola conmigo.